Daríamos paso ahora a doña Carolina Castillo Ruiz, perteneciente al área de paleontología de la Universidad de La Laguna. Ella nos va a hablar sobre cómo conservar y gestionar los recursos paleontológicos insulares. Muchas gracias. Bueno, vamos a esperar un poquito a que tengamos de nuevo el puntero. Ahora tiene la palabra doña Carolina Castillo. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la organización por darnos la oportunidad de estar aquí y compartir lo que sería el maravilloso y excepcional registro fósil de Canarias y, sobre todo, pues aportar nuestro granito de arena a lo que sería la conservación de la naturaleza y conservar este legado, esta impresionante biodiversidad. Como sabemos, la biodiversidad que tenemos hoy en día es el resultado de un proceso evolutivo desde que aparecen las islas, cómo han ido colonizando, cambiando y adaptándose a estos ambientes. Una cosa también que quería poner de manifiesto sería llamar la atención, en este caso, de cómo está la situación de algunos de estos yacimientos, incluyendo yacimientos que ya tienen figuras de protección, como sería el Barranco de los Encantados. Como vemos, la extracción de árido hace que cada vez ese yacimiento sea cada vez más pequeño, a pesar de que existen especies que, como... bueno, esto, a ver si... Bueno... Creo que no domino muy bien el tema de... ahora sí. Aquí. Digamos, estas especies, la presencia de especies que llegaron a las Islas Canarias, las colonizaron durante un tiempo y también nos dan información de cuál fue la respuesta de esas comunidades a la entrada de especies. Más cosas que queremos hablar, es decir, también en el caso de Tenerife, muchos de estos yacimientos, como vemos aquí, están siendo utilizados como si fuera un vertedero. ¿Qué es lo que quiero transmitirle también, además de esta llamada de atención? Bueno, pues hacer un pequeño repaso de por qué es importante que tengamos en cuenta los yacimientos paleontológicos y toda la información que nos da. Sobre todo, hablando de este maravilloso registro fósil, que no sé si todo el mundo sabe, que tenemos fósiles de hace, en torno del Mesozoico, de 140 millones de años, pero sobre todo lo que va a ser muy importante, a ver si puedo, aquí. Aquí. Va a ser muy importante todo lo que ocurre en el neógeno y cuaternario, es decir, que vamos a tener una información paleontológica que nos va a dar idea de, como digo, de la fauna, la flora que ha habido a lo largo de la historia de Canarias. Y no solamente eso, sino de las tierras emergidas, sino también todas aquellas tierras, como vemos, que hoy en día están como bloques submarinos, estarían debajo del nivel del mar. Y lo digo, llamo la atención porque ya sabemos que el Instituto Oceanográfico de aquí de Canarias encontró materiales en el Banco de la Concepción que nos dan la idea de un ambiente, de un ecosistema marino con grandes mamíferos, con grandes vertebrados muy interesantes. Eso no quita que también podamos encontrar restos fósiles de en esos montes submarinos bastante más antiguos, como vemos. Y además de eso, simplemente quería hacer un llamamiento de qué es lo que estudiamos, qué elementos forman parte del registro fósil. Los elementos que van a formar parte del registro fósil son 4. Como vemos aquí, van a ser restos corporales, todo el mundo eso quizás lo tenga bastante claro.
también todo lo que, las actividades que hacen los organismos cuando están vivos y todo lo que sería relacionado con lo que llamamos fósiles químicos o fósiles moleculares. Además de eso, en paleontología también trabajamos con otro, a ver si me da, bueno, esto no es lo mío, probablemente. Otra cosa bastante interesante sería el aspecto, o una cuarta elemento que forma registro fósil sería el proceso de fosilización, que comenzaría o bien cuando un organismo hace alguna actividad o simplemente cuando se muere y como todos los procesos que ocurren hasta que nosotros los encontramos. Como digo, es algo muy completo, bastante interesante, en el cual nosotros vamos a tener aquí en Canarias pues elementos, todos esos elementos que hemos dicho, desde los restos corporales a lo que serían todas las trazas fósiles o bien elementos químicos, como iremos viendo. En el caso de los recursos, lo que serían los restos corporales, quizás lo más llamativo, bueno, en este caso más fácil de entender, sería todos los restos, por ejemplo, de estas conchas de gasterópodos terrestres, que nos están dando información sobre el registro, dónde vivieron esas especies, cuál era su distribución antigua y, sobre todo, cómo eran las comunidades y los ecosistemas donde ellas vivían. Es decir, es que eso, digamos, es toda esa información la que va a quedar ahí plasmada. Y luego, cuando los animales están vivos, por ejemplo, dentro de los artrópodos, el grupo que mayor biodiversidad tiene en la actualidad, en el registro fósil, los vamos a ver sobre todo cuando estaban vivos, es decir, todas las huellas que han dejado cuando estaban vivos. Y en este caso, a través de las trazas fósiles, la que vemos aquí sería de abeja, donde aparecen estas celdillas de reproducción y con ese cerramiento en espiral. También los invertebrados no artrópodos los vamos a encontrar a través de sus trazas fósiles. Es decir, no hace falta encontrar ese resto corporal, sino que en el registro fósil vamos a encontrar muchísimas otras evidencias que nos están dando idea de cuál es la comunidad, cuál es el ecosistema, cómo eran los ecosistemas, cómo han ido cambiando esos ecosistemas. Este sería de ver metido lo que vemos ahí. Además de eso, es extraordinario los yacimientos donde aparecen sobre todo las plantas terrestres, macrofósiles, en este caso incluso de inflorescencia, como vemos de estas del cardón, que se observan aquí, en estos materiales volcánicos. Eso también es muy interesante, digamos, el proceso de fosilización, como veremos más adelante. Además de eso, vamos a tener o vamos a poder trabajar en el caso de los vertebrados terrestres, generando lo que nosotros llamamos fósiles virtuales. Esos fósiles virtuales se van a obtener a través de la tomografía computerizada. Como veremos, un gran avance en paleontología va a ser la aplicación de estas técnicas, las técnicas tridimensionales, que son las que nos van a permitir reconstruir y trabajar, en este caso a nivel de la investigación, con los restos estando dentro del sedimento. Ahora no hay que sacarlo del sedimento porque son bastante frágiles y lo podemos, en ese proceso desaparecería nuestro registro. Con esta tecnología nos permite reconstruir, trabajar hueso a hueso, etc. Todo eso serían macrofósiles. Y luego fijaros también aquí en lo que serían los restos impresionantes, cómo en la naturaleza ha podido conservar lo que sería la estructura interna de las esponjas marinas. Ahí estamos viendo las cámaras donde están los coanocitos. Es decir, es impresionante. Además de eso, también todo lo relacionado con los microfósiles. Hasta ahora son macrofósiles. Estos son foraminíferos que van a aparecer en el medio marino, en el barranco de la Angustias, en La Palma. O bien, recientemente, los trabajos que se han hecho sobre los fitolitos, que estarían asociados a el metabolismo de las plantas. Eso para ver algunos de estos restos fósiles también que van a ser, o toda esa información que vamos a poder obtener de registro fósil. De igual manera,
tendríamos pues lo que en el ámbito marino, todos esos restos, esos mundos que había en el banco que se encontraron en el Banco de la Concepción, o bien todas aquellas especies que son marinas, sobre todo asociadas a eventos cálidos, y como van a ser los gasterópodos marinos, o bien el registro también muy importante de las algas rodolitos, algas marinas. Lo vamos a encontrar, y la última parte que nos queda, digamos, sería que es menos evidente de registros fósiles, toda esa información que nosotros tenemos de registro del proceso de fosilización. ¿Y por qué es tan importante esta información? Porque aquí lo que nos está dando idea, es decir, los ecosistemas, diríamos, toda esa materia y energía, cómo pasa, diríamos, de lo vivo a lo muerto, es decir, de lo que sería la parte biológica a la parte de la litosfera. Toda esa información, qué es lo que queda, qué es lo que hay que otros organismos lo van a utilizar después. Y bueno, en este caso tenemos esa particularidad de que el proceso de fosilización puede ser un proceso muy rápido. Para que los restos fósiles queden perfectamente conservados, como hemos visto con las plantas fósiles o bien con los restos de animales, necesitamos normalmente que haya un enterramiento rápido. Y esto ocurre, como hemos visto, pues con los procesos volcánicos. Y los diferentes procesos volcánicos hacen que todos esos restos queden sepultados rápidamente, y los procesos físico-químicos hacen que se produzca esa conservación. Llamarle la atención que esa conservación, fijaros que si nosotros cogemos un resto de una concha, podemos hacer los rayos X y nos sale que conserva su mineralogía original. Eso es muy importante porque a partir de ahí nosotros podemos reconstruir a través de los isótopos del oxígeno todo lo que sería condiciones de paleotemperatura, y a través de isótopos del carbono también, digamos, cómo era la vegetación, o al menos qué tipo de vegetación, si en el caso de que trabajemos en el medio terrestre con gasterópodos terrestres, qué sería qué tipo de alimentación, qué tipo de plantas tendría. Todo esto para decirle que si nuestro objetivo es conservar nuestro patrimonio, ¿qué cosas tenemos que conservar? Bueno, pues van a ser los yacimientos paleontológicos. Aquí vemos el yacimiento de Fuerteventura, la Cueva del Llano. Es el único tubo volcánico donde hay un relleno sedimentario. Y ustedes dirán, ¿y qué? ¿Por qué? Es interesante eso. Va a ser interesante porque vamos a tener ahí, digamos, todo lo que sería la estratigrafía del yacimiento. Vamos a tener la variable tiempo, que es muy interesante en paleontología, al igual que registrar los cambios climáticos y otras características del medio. ¿El por qué? Es interesante introducir y conservar esta investigación, quizás por los avances científicos que tiene la paleontología, la aparición de nuevas disciplinas, como sería, en este caso, la paleobiología de la conservación, en el cual vamos a usar nuestro registro fósil para la conservación y restauración biológica. Además de eso, antes de que se me acabe el tiempo, lo que sí quería comentarle es la interesante que es nuestro registro fósil, porque aquí vemos las temperaturas para detectar esos cambios globales. Vemos que nuestro registro fósil, que básicamente es lo que sería Mioceno y Pleistoceno, vamos a encontrar fósiles que nos están indicando o que vivieron, todos esos organismos han vivido en condiciones climáticas similares a las que vendrán próximamente. Además de eso, nuestro objetivo es decir, bueno, ¿y cómo conservamos? Que efectivamente era de lo que quería hablarle. En principio, vemos que es necesario que haya una legislación que sea adecuada y, sobre todo, es decir, porque ahora mismo estaríamos, espérate que voy para atrás, el patrimonio paleontológico, digamos, desde el año 2019 pasa de estar en el patrimonio histórico para incorporarse a lo que sería el patrimonio natural.
Por lo cual ahora es necesario que en este borrador o en el borrador que había de la Ley de Biodiversidad Canaria, cuando se haga, digamos, se incluya de forma adecuada el poder proteger todas esas señales, todo ese registro fósil y, sobre todo, lo más importante es utilizarlo a través de lo que hemos dicho, de lo que sería el proceso digamos, de conservación de la biológica y restauración. Además de eso, a nivel, digamos, internacional, tendríamos la posibilidad de utilizar los geoparques y, sobre todo, los paleoparques, que lo hemos propuesto dentro del área de paleontología, sobre todo porque lo interesante del paleoparque es que va a definir exclusivamente los yacimientos paleontológicos y vamos a incluir todos esos registros y también los que los paleontólogos llamamos los fósiles vivientes, como serían nuestros emblemáticos lagartos del género Galotia, donde la que tienen aquí en el centro, este resto, corresponde al más antiguo que tenemos aquí en Canarias, ver la evolución, los cambios que ha habido en esto. Y simplemente decirle que esta figura de protección aparece ya o ya se ha instaurado en la Macaronesia, en este caso en Azores, a través de un decreto legislativo, y decirle ya para finalizar que efectivamente ha tenido bastante éxito, es decir, a nivel, porque nosotros vamos a poder trabajar aquí con distintos tipos de paleoparques, que sean científicos o bien educativos, o bien también lo que serían estos paleoparques recreativos. Es decir, que tendríamos esas tres modalidades y podemos explorarlas. Bueno, muchísimas gracias a todos y aquí estoy para cualquier cuestión. Gracias.